Preparamos selectividad. Con selectividad 2023. Inducción electromagnética. Actividad B2 de la convocatoria extraordinaria de julio de 2023. En su apartado A, la actividad está relacionada con el concepto de flujo magnético. En su apartado B, el ejercicio sigue indagando en el flujo magnético incluyendo 1. El cálculo del mismo. 2. La determinación de la fuerza electromotriz inducida. 3. La explicación del sentido de la corriente inducida. Apartado A. Subapartado I. Define el concepto de flujo magnético e indique sus unidades en el sistema internacional. El flujo magnético a través de una superficie es el número de líneas del campo magnético que atraviesan dicha superficie. Para un campo magnético uniforme B es igual al producto del módulo de dicho campo por el área de la superficie por el coseno del ángulo que forma el vector inducción magnética y el vector superficie. Consideramos S, superficie, como una magnitud vectorial tal que sea un vector de módulo el área de S, dirección perpendicular a S y sentido hacia fuera de S. A partir de la expresión matemática del flujo magnético y de su concepto físico se pueden ver y definir las unidades de dicho flujo magnético. En el sistema internacional es el Weber. Un Weber es el flujo magnético de un campo magnético uniforme de 1 Tesla a través de una superficie de 1 metro cuadrado perpendicular a él, 1 Weber igual a 1 Tesla por 1 metro cuadrado. Subapartado I. Una espira conductora plana se sitúa en el seno de un campo magnético uniforme igual a B sub 0 por K. Represente gráficamente y explique para qué orientaciones de la espira el flujo magnético a través de ella es máximo y nulo. Hacemos una representación gráfica de la situación con los ejes O X, O Y y O Z. Dibujamos en rojo el vector inducción magnética, el campo magnético dirigido en el sentido positivo del eje OZ. Teniendo en cuenta el concepto de flujo magnético y su expresión matemática podemos determinar qué orientaciones de la espira darán lugar a un flujo máximo y cuáles darán lugar a un flujo nulo. Para que el flujo sea máximo la espira plana debe situarse perpendicularmente al vector inducción magnética, a las líneas del campo magnético. Es decir, debe orientarse de forma paralela al plano XY. De ese modo, el número de líneas de campo que la atraviesan será el mayor posible, algo que se observa porque el ángulo que forman el vector inducción y el vector superficie da lugar a un coseno igual a 1, ángulo igual a 0 grados, también sería máximo el valor menos 1, ángulo igual a 180 grados. Esto depende del sentido que tomemos positivo para el vector superficie, puesto que la espira es plana. Para que el flujo magnético sea cero, la espira debe orientarse de tal forma que no la atraviese ninguna línea de campo, es decir, debe situarse paralela al vector inducción magnética. Teniendo en cuenta que dicho vector inducción magnética está dirigido en el sentido positivo del eje OZ, la espira plana debe orientarse de forma que sea perpendicular al plano XY. El valor nulo del flujo se observa en esta situación porque podemos ver que el ángulo que forman el vector inducción magnética y el vector superficie es de 90 grados, también podría ser de 270 grados dependiendo del sentido positivo que se tome para el vector superficie. Esto hace que el coseno de dicho ángulo sea cero. Al final del vídeo se incluyen algunas imágenes en 3 dimensiones obtenidas con el software GeoGebra Classic en las que se pueden ver mucho mejor las orientaciones espira vector inducción magnética en ambos casos, flujo máximo y flujo cero. Lo explicado anteriormente valdría también si consideramos que el vector inducción magnética se dirige en el sentido negativo del eje OZ. Apartado B. Una espira rectangular de lados 10 y 15 centímetros se encuentra situada en el plano XY dentro de un campo magnético variable con el tiempo. Igual a 2 por elevado al cubo Tesla, con t en segundos. Subapartado I. Calcule el flujo magnético en t igual a 2 segundos. Subapartado I. Determine la fuerza electromotriz inducida en t igual a 2 segundos. Subapartado I.
Razone el sentido de la corriente inducida con la ayuda de un esquema. Subapartado I. En primer lugar hacemos un esquema de la situación, dibujando el sistema de referencia, el vector inducción magnética, la espira rectangular y el vector superficie, perpendicular a la espira y del que tomaremos el mismo sentido que el vector inducción magnética. A continuación empleamos la expresión matemática del flujo magnético de un campo uniforme a través de una superficie para hallarlo en del tiempo primero y en el instante 2 segundos después. Debemos recordar que el área de la superficie de la espira, rectángulo, es el producto de las dimensiones de los dos lados que denominamos A y B. Tras sustituir el valor del módulo del campo magnético por 2 por T elevado al cubo teslas cuando T está en segundos, así como los valores de los lados de la espira, 0,15 metros y 0,1 metros. Llegamos a la expresión del flujo magnético en función del tiempo, 0,03 por T elevado al cubo en unidades del sistema internacional. Sustituyendo el tiempo por 2 segundos determinamos el valor del flujo solicitado. 0,24 Weber o Tesla por metro cuadrado. Subapartado I. Para determinar la fuerza electromotriz inducida aplicaremos la ley de Lenz-Faraday que nos indica que dicha Fm es menos el número de vueltas de hilo de la espira por la derivada respecto del tiempo del flujo magnético que la atraviesa. En este caso n es igual a 1 y el flujo magnético en función del tiempo, hallado anteriormente, es 0,03 por T elevado al cubo. La Fm inducida resulta menos 0,09 por T elevado al cuadrado en unidades del SI. Sustituyendo por 2 segundos obtenemos que la fuerza electromotriz inducida es menos 0,36 voltios. El signo menos nos da idea de la polaridad de la fuerza electromotriz, indicando que se opone al aumento del flujo magnético que atraviesa la espira al pasar el tiempo. Subapartado I. Para razonar el sentido de la corriente inducida haremos uso de la ley de Lenz que nos dice que dicha corriente es tal que se opone al cambio de flujo magnético que la ha producido, es decir, que dicha corriente inducida debe generar un campo magnético inducido que dé lugar a un flujo magnético que se oponga al cambio, aumento en este caso, del flujo magnético debido al campo existente, cuyo módulo aumenta con el tiempo en este ejercicio. Describimos mejor esta corriente inducida mediante un esquema. Dibujamos nuevamente el sistema de referencia, la espira en el plano XY, el vector superficie con el mismo sentido que el campo magnético y el vector inducción magnética, varias líneas. Volvemos a dibujar la situación tras pasar cierto tiempo, dejando claro que ha aumentado el número de líneas del campo, ha aumentado el módulo del vector inducción magnética. Según la ley de Lenz, el aumento de las líneas de campo magnético, del módulo del vector inducción magnética dirigido en el sentido positivo del eje Oz, inducirá un campo magnético, que denominaremos inducido, que se opondrá a ese aumento de flujo en el sentido positivo, es decir, que debe tener sentido negativo del eje OZ. Ese campo inducido se produce por una corriente eléctrica, que también llamaremos inducida, que debe tener sentido horario, visto desde la parte positiva del eje OZ, el sentido de la corriente se dibuja en el esquema en amarillo, al igual que el campo magnético inducido. Hacemos otro esquema desde otra perspectiva para que se vea mejor el sentido de la corriente inducida. Podemos hacer otro esquema y dar otra explicación del sentido de la corriente inducida a partir del signo de la fuerza electromotriz inducida. Ese signo es negativo y nos indica que el sentido que tiene el campo magnético inducido debe ser el contrario al vector superficie, que recordemos que se tomó en el mismo sentido que el vector inducción magnética, lo que nos ha servido de referencia. Esto nos vuelve a llevar a que el campo inducido se dirige hacia dentro del papel, sentido contrario al vector superficie, y que la corriente inducida tiene sentido horario, el de las agujas del reloj, todo ello visto desde la parte positiva del eje OZ. En esta primera imagen obtenida del software GeoGebra Classic se observa una situación de flujo máximo, espira paralela al plano XY. En estas otras tres imágenes obtenidas del software GeoGebra Classic se observan tres situaciones de flujo máximo, espira en un plano paralelo al eje OZ, al vector inducción magnética, perpendicular al plano XY. En la primera imagen la espira se sitúa paralela al plano YZ. En la segunda la espira se sitúa paralela al plano XZ.